ahora, pero antes quiero recordarles que esta es mi Biblia y yo soy lo que en ella dice que yo soy, y yo tengo lo que en ella dice que yo puedo tener, y yo puedo hacer lo que en ella dice que yo puedo hacer. Amén. El día de hoy la leeremos, que es ese Logos, pero rogamos al Padre para que envíe el Rema, que es la revelación personal para cada uno de nosotros del poderoso mensaje de la palabra de Dios. Oramos, Padre, y recibimos tu palabra. Amén. El espíritu de Gedeón, seguimos la continuación. Si ustedes se acordarán, la semana pasada estuvimos hablando, clamando al Señor, era el tema, y estábamos compartiendo la historia de Gedeón, pero trayéndola hacia el siglo XXI, amados hermanos, y hoy vamos a hablar del espíritu de Gedeón. Vamos a utilizar el libro de Jueces en el capítulo 6, varios versículos, pero vamos a leer el 14, que es donde vamos a observar, a ver el llamamiento al ministerio de Gedeón. Y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y la pregunta es: ¿acaso no te envío yo? Esa es la pregunta. Mirándole Jehová, esa palabra paná es en hebreo, es volverse, es un cara a cara, es, amados hermanos, volverse hacia una persona, y el Señor se dirigió hacia él. Paná lo vio, amados hermanos, es lo que dice la palabra, lo vio Jehová, y entonces le dijo. Esa palabra suena en español, ¿verdad? Así se lee del hebreo al español, es amar. Eso es dijo, es en un tiempo pasado en hebreo. Pero también puede llamarse como dar fe. Lo voltea a ver. Jesús voltea a ver a aquella mujer. ¿Quién era quien lo había tocado? Y pregunta y voltea a ver, y él sabía. Voltea a ver, es esa misma mirada de Dios hace cuando nos escoge, cuando nos llama. Y entonces le dice: ve. Esa es la palabra halak. Ir es caminar, pero es una orden, no le está preguntando si quiere hacerlo. Él se excusa, pero el Señor lo está enviando, no le está dando una opción. Cuando el Señor nos llama, amados hermanos, nos está dando una orden. Y le dice con esa fortaleza, con esa fuerza, con esa habilidad que está dentro de ti, y él no se la veía. Y esa palabra es coach. Ve con esa fortaleza, con esa habilidad, con esa seguridad, es la siguiente palabra, para estar seguro, pero es para salvar, pero es para estar seguro, para guardar, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Madián, ¿y quién era Madián? ¿Qué significa Madián? Madián era, en Génesis capítulo 25, era el hijo de Abraham y de Cetura. Cuando muere Sara, Abraham toma a Cetura por mujer. Ahí lo puede leer en el Génesis capítulo 25. Y Cetura significa perfumada, humo de incienso. Ahora, si nosotros analizamos quiénes eran los israelitas y qué pasó con esa otra descendencia de Abraham a través de Cetura, y que se establecieron en esa región. Y entonces el Señor lo envía. Recuérdense que si ustedes empiezan a leer en el capítulo 6 y versículo 1, dice que Jehová los entregó en manos de Madián. Jehová los entregó en manos de Madián. Ellos fueron entregados.
Y ustedes leen por qué, porque hicieron lo malo. Entonces, la Biblia dice que en tiempos de aflicción y de angustia, el pueblo de Israel se arrepentía y volvía a Dios. Si no, recuerdes allá de 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare y buscare y se arrepintiera y buscare mi rostro, entonces yo me volveré a él. Así es. ¿Por qué? Oraren y buscaren mi rostro, entonces yo me arrepentiré. ¿Por qué? El pueblo siempre se arrepentía y clamaba al Señor. Ahora, es posible que simbólicamente ese espíritu mismo esté vigente en la iglesia hoy. Pareciera que cuando todo marcha bien, que cuando todo va viento en popa, de alguna manera, en algún momento hasta nos olvidamos en la comodidad que estamos, en el confort en que estamos, de adorar a Dios, de darle al Señor el tiempo, la adoración. Amados hermanos, ese tiempo debe ser un tiempo de calidad. Ese tiempo debe de ser de regocijo en nuestro corazón. Mejor es un día estar en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Eso es lo que dice el salmista. Amados hermanos, esa es una devoción que nace en nuestro corazón para adoración al Señor. No lo dejamos en un segundo plano. Pero pareciera que cuando ya estamos cómodos, cuando estamos a gusto, en un estado de confort, nos empezamos a olvidar, empezamos a poner otras cosas más importantes, supuestamente, en lugar de Dios. El Señor le hace un llamamiento al ministerio. ¿Qué significa Gedeón? Procede del hebreo, el cual significa destructor. Por eso les he dicho, siempre los nombres son muy importantes. Cuando usted le pone el nombre a su hijo, le está dando una gracia, le está dando una bendición a través del significado de su nombre. Le preguntaron a una señora, y mire, ¿cómo se llama su hijo? Le dijo, mire, se llama Camilo. Le dice, sí, como aquel Camilo Sesto, le dijo, el de la televisión. Entonces, hay que saber qué nombre, siempre les he recalcado eso. Hay que bendecir a nuestros hijos con el nombre. Entonces, ese guerrero poderoso, el que humilla, ese era el nombre de Gedeón. Ahora, ¿qué había en el corazón de Gedeón? ¿Qué era lo que Dios vio? Dios lo escogió porque habían tantos y él se excusó, ¿verdad? Porque dijo, el más pequeño de una tribu pobre y de una familia tan pobre. Él se estaba excusando. A veces nosotros nos limitamos porque vemos las circunstancias que nos rodean y nos empequeñecemos, amados hermanos. No permitimos que el Señor obre en nosotros. Entonces, Dios lo escogió porque vio en su corazón la capacidad de levantarse. Esta mañana yo le voy a pedir que repita conmigo estas palabras. Dios busca hombres y mujeres, repita. Dios busca hombres y mujeres con el deseo de salir adelante. Amén. Que estén dispuestos, oiga bien, a pagar el precio para que ya no les roben sus cosechas. Amén. Dice que con el corazón se cree, dice Romanos 10:10, pero con la boca se confiesa. Mire, el espíritu de Madián es un espíritu que empobrece, es un espíritu que roba la cosecha, es un espíritu que roba la semilla, amados hermanos, y que oprime, que aflige. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces reprendemos todo espíritu de Madián, que es el que empobrece, que es el que oprime, amados hermanos. Amén. El ángel se le aparece a Gedeón a anunciarle que había sido llamado al ministerio. Muchos de los que hemos sido llamados al ministerio, de alguna manera hemos tenido una reacción lógica, de alguna manera, amados hermanos, viendo qué es lo que depara el futuro. A Gedeón no lo nombra la junta directiva del pueblo de Israel por su experiencia teológica, por su experiencia o su adiestramiento en las armas. Eran agricultores. Porque ustedes siguen leyendo
lo que quemó y lo que sacrificó eran los bueyes y el arado también. Entonces el ángel se le aparece y hemos usado esa palabra: Jehová está contigo. Amén. Esta mañana el Señor te dice: Jehová está contigo. Amén. Jehová está contigo. Así como estuvo con Gedeón. Ese es el espíritu de Gedeón. Y luego le dice: varón esforzado y valiente. Entonces se acordarán del pastor, y siempre nos saludaba de esa manera: varones fuertes y esforzados, ¿verdad? Ya no se acuerdan, yo creo que varios estudiaron con él el bachillerato en teología. Ya se les olvidó. Y siempre saludaba con esa palabra. Pero qué importante es, amados hermanos, esa palabra. Y quiero ir a lo que es en el hebreo, es Gibor. Pero Gibor, cuando el ángel le habla, no solo le está diciendo varón fuerte y esforzado. Gibor significa valiente, fuerte, potente, guerrero, campeón, gigante. Mire cómo lo estaba ministrando, amados hermanos, porque Gibor es un hombre poderoso, es un hombre fuerte, es un hombre valiente. En Génesis capítulo 10 y versículo 8 aparece el primer Gibor. ¿Y sabe cómo se llamaba? Nimrod. Dice el versículo 8 del capítulo 10 que Nimrod fue el primer poderoso en la tierra. Entonces para los israelitas el ser un Gibor o Giborim, en hebreo la terminación im es en plural. Entonces Giborim, o como lo traducimos al español, los Giborines, que eran los hombres poderosos. Entonces lo estaba llamando como hombre poderoso, como hombre de guerra, como hombre de una capacidad, de una categoría distinta, diferente, y aquel menospreciándose. El Señor nos ha llamado y ha puesto en nosotros al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para gloria de Dios el Padre, y nos menospreciamos. Nos hizo reyes y sacerdotes, y la Biblia, la palabra es viva, no es muerta. Entonces cuando la palabra nos está hablando, nos está diciendo que somos reyes y sacerdotes. Los reyes son los que conquistan, los reyes son los que tienen la riqueza, y los sacerdotes son los que tienen la unción y la dirección y la guianza para dónde ir. Eso es lo que dice la palabra, amados hermanos. Entonces él fue el primer Gibor, un poderoso. De esa manera lo está llamando. Y luego le dice Chayil, y Chayil significa eficiencia, significa fuerza, pero también significa riqueza, significa valor. O sea que Dios le estaba hablando a través de esas palabras, y él sí entendió lo que le dijo. Por eso le estoy haciendo la aclaración de los giborines. Él sí entendió lo que le estaba diciendo, pero ¿qué sucede? Sintió muy grande el tacuche. Y como muchos de nosotros, amados hermanos, hemos reaccionado más de alguna vez dando excusas, nos excusamos. ¿Qué le dijo Adán al Señor cuando le preguntó qué era lo que había pasado? Y le dijo: la mujer que me diste. O sea, el culpable eres tú, Señor, no yo. Si no me hubieras dado esta mujer, aunque hubiera estado solo, aunque hubiera estado triste, pero la mujer que me diste, no estaba pensando, porque después la misma mujer que le dio se la llevó. La decisión que tomó aquella mujer arrastró a su marido, Adán. Mujeres, tomen decisiones sabias, consulten con su marido, no se lo lleven como le pasó a Adán. Se lo llevó del status quo, se lo llevó del lugar de comodidad, de confort donde estaba, donde había que sudar con el sudor de la frente, y la mujer con el dolor de sus preñeces para dar a luz. Entonces, ¿qué pasa? Le reclama y luego le dice: has abandonado tu pueblo. ¿Dónde están? Como dijo Marcos Vidal, ¿dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde están aquellos hombres como Moisés hoy?
¿Dónde están los Moiséses de hoy? ¿Dónde están los Elías de hoy? ¿Dónde están los Eliseos de hoy? Si el Señor sigue siendo el mismo, mis amados hermanos. El problema es que hay que creerle. El problema es que hay que accionar nuestra fe para poder creer. Cuando Gedeón siente muy irreverente porque se excusa, le echa la culpa a Dios. Entonces al final le dice, bueno, soy un inútil, no puedo. No puedo, eso es lo que le dice. Pero Dios le contesta que la presencia divina está con él y le da la seguridad del éxito. Le da una señal sobrenatural para animarlo, amados hermanos, en la fe. Lo anima, le dice. Y de una vez le dice, se produjo ese fuego sobre la roca que él estaba levantando, donde había puesto su ofrenda. Eso dice el 6:21, ¿verdad? Y extendiendo el ángel de Jehová el cayado que tenía en su mano, tocó con la punta la carne de los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y luego el ángel de Jehová desapareció de su vista. Le dio una señal. Entonces la pregunta es, ¿será que nosotros también necesitamos una señal sobrenatural para salir de nuestras excusas ante el llamado divino cuando Dios nos está enviando? Porque es importante, amados hermanos, que vayamos y que ganemos a otros. Es importante que vayamos y que prediquemos su palabra. Es importante que vayamos y, si es necesario, hablemos. Porque la vida en Cristo se llama testimonio. Y entonces se abren las oportunidades, amados hermanos. ¿Será necesario algo sobrenatural para que nosotros salgamos de nuestras excusas? ¿Cuántas excusas estás poniendo tú al Señor? Un día le dije a alguien, y es que la familia, le dije, mira, deja de estarle poniendo de excusa la familia a Dios, porque te va a quitar el obstáculo que tienes, que es la familia, y te vas a quedar solo. Entonces le abrieron los ojos. Eso es lo que estás diciendo. Este es mi obstáculo, usted se lo va a quitar. Eso es lo que estás diciendo. Pues hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Dice la palabra que somos enlazados con los dichos de nuestra boca. Hay que tener mucho cuidado, y con lo que oramos también. Lo primero que hace Gedeón cuando recibe ese llamado es destruir el altar de Baal. Dios lo envía a que lo destruya, a que destruya ese santuario y a que levante un altar hacia Dios. Aquellos se habían desviado. Entonces la primera batalla es contra la idolatría. Hoy en día, ¿cómo lo traemos? Contra la religiosidad. Hay muchos que no son hijos de Dios, son religiosos. Hay una diferencia muy grande entre de ser hijo de Dios y ser un religioso. Solo como queremos acallar nuestra conciencia, ya cuando ya sentimos que hay que cumplir con Dios, entonces nos aparecemos. Pero como decía el coro, en cada latido de nuestro corazón tenemos que darle la gloria a Dios, porque es cuántas veces late nuestro corazón por minuto. O sea, hasta ahí es donde está diciendo. La idolatría es mundana, es impía, es secular. Si nos dejamos, amados hermanos, rodear y nos dejamos influenciar por la mundanalidad, por lo secular, amados hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque también existe la idolatría religiosa, y era el problema que estaba teniendo el pueblo de Israel. Gedeón le dice, ¿dónde están los milagros? ¿Dónde está lo que tú hacías? Eso es lo que necesitamos hoy. Pero todos aquellos se han ido en pos de Baal, de Acera también. Y entonces, ¿qué sucede? Hay que derribar el altar. Pero aún siendo el Giborim, el Gibor, el hombre fuerte que Dios había puesto, temió y dijo, por la familia y la familia de mi padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Agarra a Baal. Baal, ¿sabe qué significa? Amo o Señor. Esa era una deidad semítica y cananea que estos traían dentro del área del Asia Menor.
Y rapidito se habían contaminado, se habían contagiado, habían sido influenciados por los caldeos, por los cartagineses, por los babilónicos, amados hermanos. Entonces, los filisteos y los sidonios, ahí está Sidón en Israel, y ahí estaba Filistea también en el área que fue conquistada. Tenían a Baal, que era amo Señor, y luego tenían a Acera, que era la diosa cananea de la fertilidad y del amor sexual. Mire qué tremendo esto. Era la diosa semítica de la fecundidad. Entonces es ese espíritu que estaba operando en ellos, oiga bien, a través de Baal y de Acera, era una potestad de sumisión a un amo, pero también a la sensualidad. Si ustedes leen allá en el libro de los jueces más adelante, ¿qué pasó? Balaam no pudo maldecir al pueblo, pero luego les dice: pónganles mujeres bonitas, estos caen rapidito. ¿Por qué? Porque el espíritu de Acera, la sensualidad, los hacía caer. ¿Y cómo lo traemos al siglo XXI? Hay que tener mucho cuidado hoy en día también. Hay que tener mucho cuidado. Hay mucha inferencia, amados hermanos, de la sensualidad, de la sexualidad en redes sociales, en todos lados. La pornografía existe en todos lados. La influencia, amados hermanos, que estaba operando en aquel entonces se manifiesta cuando la traemos al siglo XXI. Entonces hay un espíritu de sumisión a un amo, y ese es Satanás, porque el que no es de Dios es del diablo, punto, no hay otra. Y a la sensualidad que se manifiesta, hay que tener mucho cuidado. Por la mañana, cuando la ciudad se levantó, aquel altar de Baal estaba derribado. Estaba cortada la imagen de Acera que estaba junto a él. Y mire, y el segundo toro, aquel ya iba con los sacrificios. ¿Sabe cuál es el simbolismo del sacrificio y del holocausto en el Antiguo Testamento? Es el deseo de una vida espiritual, amados hermanos, de limpieza, que permita al hombre acercarse a Dios por medio del sacrificio. Hoy, ¿cómo lo traemos? Cuando usted se mete en ayuno, en oración, en la presencia del Señor, en la búsqueda, en tiempo de meditación, amados hermanos, porque el sacrificio ya lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestros pecados y nos acercó, nos dio una entrada directa con el Padre, amados hermanos. En el Antiguo Testamento había que ofrecer sacrificio, y el sacrificio de los toros era el deseo de una vida espiritual, de acercarse a Dios, pero primero de pedir perdón, de encontrar limpieza, y la limpieza a nosotros nos la da la sangre de Cristo, y la intimidad a nosotros nos la da el Espíritu Santo que está con nosotros, el cual nos enseñará todas las cosas y os guiará a toda verdad. Amén. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, que ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera. Eso estoy leyendo Jueces 6, 29 al 32. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, que contienda y se defienda por él mismo. Eso es lo que dice la palabra. Y a veces cantamos: aunque otros canten para otros dioses, hechos de madera, de metal, de bronce. Esas son imágenes, son figuras, amados hermanos. Pero la imagen de Cristo la llevamos nosotros en nuestra vida, porque tenemos que parecernos a Cristo. Como somos semejantes a Él, amados hermanos, por eso también tenemos las bendiciones y los beneficios de Dios. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, que significa el que contienda con Baal, por cuanto derribó su altar. Gedeón toca un cuerno y convoca a Israel. En Jueces 6:34, el shofar, este es el sonido del shofar. ¿Y sabe qué significa el shofar? Cuando yo me puse a estudiar lo que era el shofar, dije: yo quiero uno. Yo quiero uno, yo quiero uno. Yo quiero, porque el shofar es un llamado para venir ante la presencia de Dios.
Es una convocatoria a la reunión de los santos, amados hermanos. Y eso lo podemos leer en Éxodo capítulo 19, versículos 13, 16 hasta el 19. Y ahí cobra valor la expresión, amados hermanos, Tequia Gedolá, que significa el gran soplido. Y mientras más sonaba el shofar, el estruendo de las nubes, y la presencia de Dios descendía allá en el monte Sinaí. Entonces el shofar, amados hermanos, invoca la presencia angélica, la presencia de Dios en medio de nosotros. Amén. Gedeón es animado 2 veces, y con eso termino. Una prueba bastante severa antes de atacar al enemigo. Él estaba viendo lo que Dios estaba haciendo. Estaba siendo un gibor, estaba siendo un guerrero, un hombre poderoso, lo que Dios nos está mandando. Y a veces estamos en esa posición. Dios nos está levantando, Dios está haciendo las cosas, y todavía decimos: Señor, dame otra señal, Señor. El Señor está contigo, varón fuerte y esforzado. Amén. Tal vez esa anécdota, ¿verdad?, donde se fortalece la fe totalmente de Gedeón mediante la señal del vellón. El vellón es un cuero de oveja o de carnero curtido, pero que todavía tenía piel con lana, para que el que lo usaba pues sintiera la protección también, como un sobre todo, algo ahí encima. Y entonces primero le dice que el rocío solo mojara el vellón, y a la mañana el vellón amanece mojado y todo seco al lado. Y dice que un tarro de agua cuando lo exprimió. Y luego le dice al otro día: no, que amanezca el vellón seco y el rocío a todo alrededor. Y amanece de esa manera, mis amados hermanos. Dios cuando nos envía, nos comisiona. Dios cuando nos envía, nos prepara. Dios cuando nos envía, nos respalda. No se preocupe cuando Dios lo está usando, cuando Dios lo está levantando. Dios va a hacer. Usted solo sométase a la soberana y divina voluntad de Dios. Usted solo métase en la presencia de Dios. Usted solo está en intimidad con Dios, y Dios va a hacer el resto. ¿Qué aprendemos de Gedeón? Terminemos en esta mañana. Los métodos divinos pueden parecer poco lógicos. Ustedes conocen la historia y todavía no hemos llegado ahí. Con los 32,000 hombres, y al final le quedan 300, el 9.375% de los que se animaron a ir. Entonces, a veces nosotros tendemos a ser poco lógicos. Queremos entender con nuestra mente cómo funciona el espíritu, y no podemos entender, porque somos cortos de vista, somos débiles, amados hermanos. Caemos una y otra vez cuando confiamos en nuestra propia fuerza, en lugar de esforzarnos, en lugar, amados hermanos, de querer encontrar y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Gedeón experimentó antes de la conquista de lo que Dios lo había enviado, y empezó a ver la mano de Dios. Cierra tus ojos en esta mañana y vamos a decirle al Señor: que el Señor pueda vernos como giborines, que el Señor pueda vernos como hombres y mujeres poderosos, que estamos llenos de autoridad, que estamos llenos de poder, porque dice: estas señales seguirán a los que me temen, en mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Esa es la presencia de Dios que se manifiesta en medio de nosotros. Hoy vamos a ponernos de pie y vamos a decirle al Señor que ese espíritu de Gedeón, ese espíritu poderoso, ese espíritu de valor, ese espíritu de respaldo, ese espíritu de presencia de Dios se manifieste. No necesitas estar como el pueblo de Dios, pasar por problemas, pasar por situaciones, para que te acuerdes que Dios está ahí, para que te acuerdes que Dios tiene que librarte, para que te asustes y entonces regreses a Dios. Ahora que estás bien, dile al Señor: te bendigo, te alabo porque estoy bien, te glorifico, Señor amado, envíame, haz lo que tú quieras.